gracia y paz del Señor Jesucristo. Pues aquí estamos a las 5:24. Aquí estamos sirviendo al Señor, sabiendo que pues Dios es un Dios de tiempos, pero sobre todo es un Dios que permite siempre probar el corazón de sus siervos para ver si le amamos, para ver si le creemos, para ver si nos ponemos en la brecha, ¿verdad? Por eso en la palabra de Dios habla de que Él busca gente que se ponga en la brecha. Y pues Dios nos ha puesto para ponernos en la brecha, ¿verdad? Como apóstol de Jesucristo, Dios me ha comisionado a mi esposa, apóstol Mari, para orar por la restauración de su iglesia, de acuerdo a Hechos 3:21. Y en esta tarde es una tarde de clamor, es una tarde de intercesión, es una tarde de oración. Y vamos a comenzar con el Salmo 34, pero antes que nada saludamos a los hijos espirituales que están por las redes sociales siguiendo la transmisión del Facebook y el YouTube. Pues les amamos, les decimos que sigan fieles, firmes, y que no hay ninguna prueba que nos pueda separar del amor de Dios. Seguimos sirviendo firmemente a Dios, orando por cada uno de ustedes y también por los pastores que Dios ha puesto bajo esta cobertura, al apóstol Gaudencio y la pastora Clarita de la Iglesia Cristiana Tribu de Israel, a la Iglesia Buen Pastor del pastor David Alameda y Mari, a la Iglesia Cristiana Nueva Jerusalén en España, de la profeta pastora Catherine Estefan Ureña Núñez, a la Iglesia Cristiana Shalom de Libertad, Perú, de la pastora Mari Dárrigo, y a la Iglesia Cristiana Espíritu Santo en el Salto, Jalisco, del pastor Juan Antonio, y a los hijos espirituales que estamos discipulando, dentro de ellos, pues los que Dios ya tiene para establecerlos para levantar una nueva iglesia, a Rubén y a la profeta Abril, pastor Rubén, por profeta Abril. Les enviamos un saludo desde aquí de Puebla, México, desde la Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la Tribu de Judá Internacional, y pues estamos orando unos por otros, unánimes, y vamos a empezar el tiempo de oración. Dice la palabra de Dios en el Salmos 34: bendiciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecé a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón, y salva a los constrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado.
Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces, en esta tarde le pedimos al Señor, con la dirección del Salmo 34, protección divina para tu casa, ¿verdad? Protección divina para tu casa, de cada uno de los hijos espirituales de esta iglesia, bien, que están plantados aquí, Sofía Beatriz y Luis Ángel, Francisco, Eugenia, lo que es la sanidad de Francisco, declaramos que está sano, declaramos que pasa esa prueba del COVID-19, que está sano, declaramos que su familia se levanta en victoria, que Dios los provee y Dios los bendice y los honra. Declaramos que esa protección divina está sobre ellos. También la protección divina está sobre Gloria, sobre Yamilé, sobre David y su familia. Declaramos que la protección divina está con ellos, que los acompaña, que los fortalece y los levanta para seguir firmes, orando, intercediendo a favor de la iglesia. También declaramos la protección divina de Dios en la familia Leticia y Arturo, sus hijos Joel, así como Yamilé, Jaciel. Declaramos que ese matrimonio también es levantado por tu poder, por tu paz, provisión. Declaramos que tu sierva está sana por las llagas y por la sangre de Jesús. También te pedimos en esta tarde que esa protección divina, Señor Jesucristo, esté obrando en la vida de cada siervo y sierva, de los ancianos de la iglesia, de la hermana Esperanza y el hermano Rogelio. Declaramos su pronta recuperación y declaramos que sale sano de esta prueba de salud por el COVID-19. Declaramos que esa enfermedad se quiebra también y que él está ya en recuperación y pronto por estar sirviendo nuevamente al Señor. Declaramos que esa protección divina está ahí, en su casa, en sus hijos, y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Declaramos victoria en la casa de cada uno de los siervos y siervas, pastores que Dios ha asignado, traído a esta cobertura, apóstol Gaudencio y Clara, pastor David y Mari, así como profeta Catherine Estefan Uriña, Mari Dárrigo, pastor Juan y su esposa. Declaramos que pues Dios los guarda, que tienen esa protección divina. Declaramos que Dios está obrando en cada familia, en sus hijos, en sus ministerios, y declaramos que esas iglesias se levantan con más poder, con más denuedo. Declaramos que nuevas almas llegan. Declaramos un viento recio del Espíritu Santo en esas congregaciones. Y también pedimos por la hermana hija espiritual Marta, su hija Laura, Israel, Daniel, René, sus hijos, que sean siempre temerosos de Dios, que busquen a Dios, que no se aparten de Dios, porque el único que nos salva es Jesucristo, el único que nos liberta es Jesucristo, y el único que nos restaura, nos da la vida, la salvación es Jesús. Declaramos que esa protección divina está sobre sus hijos en el nombre de Jesús. Y declaramos que la protección divina está sobre esta iglesia cristiana apostólica profética, el León de la Tribu de Judá Internacional, cubriendo mi vida, la vida de mi esposa, María Isabel Canseco, Vilma Israel, y declaramos que la protección divina de Dios siempre estará de nuestro lado, porque benditos son los que temen a Jehová y guardan y obedecen su palabra. También declaramos que la protección divina está para esta colonia, para las colonias donde están esas iglesias que mencionamos. Declaramos que la protección divina está en todo Puebla, en todos los pueblos, ¿verdad? Declaramos que la protección divina está sobre México, sobre los ciudadanos de México, ¿verdad? Y todos los hermanos en Cristo. Y declaramos que todo México es para Cristo
y declaramos que todas las naciones son para Cristo y que Dios hace de su poder, de su gloria. Y en esta tarde levantamos un clamor por la nación de Estados Unidos, de México primeramente, declarando que México, desde Tijuana hasta Cancún, hay justicia divina, hay protección divina, hay establecimiento del reino de Dios, hay consejo de Dios, hay sabiduría de Dios, hay establecimiento del evangelio. Se levantan más congregaciones desde México, desde Tijuana hasta Cancún. Se levantan nuevas congregaciones de ministros, generación de nuevos siervos, generación de nuevas siervas, temerosas de Dios, temerosas de la palabra de Dios. Y declaramos que también Dios levanta un ejército victorioso, nuevo, de ministerios valientes, esforzados, íntegros, para servir al Señor en este avivamiento que está en el mundo. Y declaramos que ellos son entendidos y ellos reconocen que la mies es mucha y pocos los obreros. Y declaramos que desde Cancún hasta Tijuana se establece el reino de Jesús, se establece más iglesias, más almas son para Cristo, porque declaramos que todo México está cubierto con la sangre de Jesús, que todo México le pertenece a Cristo, que todo México fue diseñado para Cristo, y desde eso es el acto profético sobre nuestra bandera mexicana, que tiene el águila devorando la serpiente. Es un acto profético en el cual Dios está en el trono sentado en México, y en este tiempo hay un mover de justicia, hay un mover de limpieza de corrupción, hay un mover de repartimiento de riquezas, pero sobre todo le pedimos a Dios que se haga su voluntad, más que su voluntad y su única voluntad, con el presidente que Dios ha puesto, que es Andrés Manuel López Obrador y su esposa. Declaramos bendición, declaramos que Dios los toca más para seguir haciendo la voluntad del pueblo, pero sobre todo que sea dirigida por el Espíritu Santo. Declaramos que ese cambio que se ha estado pidiendo muchos años, por siglos, hoy es el tiempo nuevo para México y así lo estamos viendo. También declaramos que el tiempo de los jóvenes que ahorita desde Tijuana hasta Cancún han salido a las escuelas, declaramos que esos niños son librados de la pandemia del COVID, declaramos que esos niños son alcanzados por Dios, declaramos que esos niños son libertados y enseñados, instruidos en la palabra de Dios desde sus padres. Declaramos que todas esas familias son alcanzadas por Jesucristo y declaramos que el inmenso amor de Dios plasmado y mostrado en la cruz por su amor, Él murió por toda la humanidad, y declaramos que México es absolutamente para Cristo, y declaramos que este tiempo que viene es un nuevo viento recio del soplo del Espíritu Santo para levantar el propósito, para hacer el diseño, la agenda, la comisión y asignación de Dios para siervos nuevos que va a levantar para establecer el reino y salvar almas para Cristo. Porque una nación que teme a Jehová, una nación que teme a Dios, que pone en primer lugar a Dios y que respeta y guarda los mandamientos de Dios, es una nación victoriosa, es una nación bendecida, es una nación que pone en primer lugar a Dios, siempre será bienaventurada y todo le saldrá bien. Declaramos que eso sucede para nuestra nación de México, desde Tijuana hasta Cancún y de Cancún hasta Tijuana. También declaramos sobre la nación de España, ¿sí? Donde está la profeta Catherine Usteva Noreña, hija espiritual. Declaramos que en España, en Europa, en España, ella es usada para en España establecer la restauración de todas las cosas, para empoderar y levantar el ministerio de la mujer, para establecer el reino en toda España, el reino de Dios, y al mismo tiempo levantar más ministerios. Declaramos que
España se despierta, que España se mueve a la búsqueda de Dios. Declaramos que España se arrepiente. Declaramos que España vuelve a las iglesias, se despiertan para ser esos ministros entendidos con sabiduría y ciencia, para seguir hablando y predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que ya tenemos gente que nos sigue por las redes sociales y les mandamos saludos y declaramos que esos siervos serán levantados, y pues declaramos que la nación de España, donde está la profeta Catherine Estefano Areña, se extiende, se ensancha el establecimiento del reino de Dios, y declaramos que justicia viene para esa nación, pero sobre todo que Dios levanta nuevos ministerios en España para hablar en este tiempo y despertar a la iglesia, para hablarle de que la venida del Señor está cerca, y que solamente con el temor y arrepentimiento y aceptar a Jesús, ellos nuevamente van a ser alcanzados y avivar a España, para que España salga de la idolatría, salga del pecado, se salga del satanismo y vuelvan al Señor. También declaramos que República Dominicana es una nación donde, vamos a orar por República Dominicana. Declaramos que República Dominicana, ¿sí? República Dominicana es una nación que se levanta más, porque República Dominicana se han levantado muchos ministerios allá, ¿verdad? De hecho, hay un mover poderoso del Espíritu Santo a través de siervos y siervas, pero declaramos que Dios levanta sobre todo a esa nación y la liberta de todo plan de las tinieblas, ¿verdad? Todo plan de el ocultismo. Y declaramos que en República Dominicana surgen nuevos valientes, nuevos siervos, íntegros, ¿verdad? Santos, para servir a nuestro amado Salvador Jesucristo. Declaramos que República Dominicana es para Cristo. Declaramos que entra en un arrepentimiento. Y ahora declaramos por Perú. Vamos a ver Perú, Colombia, Venezuela. Vamos a ver por Perú, que está poniendo el Señor por Perú. Declaramos que Perú es para Cristo. En este tiempo de cambio de gobierno en Perú viene un mover de justicia, viene un mover de cambio en la economía, viene un mover de gracia, pero sobre todo de que todos los ministros que están en Perú se avivan. Y sabemos que ya está empezando el avivamiento en Perú, porque muchas iglesias de Perú están moviéndose en el viento recio del Espíritu Santo. Y declaramos que nuevos ministerios en Perú se levantan para despertar y avivar a todo Perú, y no solo Perú. Dentro de ellos está la hija espiritual, pastora Lady Mary Darrigo, profeta Carlos, declarando que esa iglesia cristiana Shalom se empodera y se establece en esa restauración y mover que Dios nos ha dado, para levantar al caído, para levantar al perdido, para levantar nuevas familias, para levantar nuevas generaciones. Pero ese cambio ya empezó con el gobierno nuevo que tiene. Declaramos que se aviva la iglesia, despierta la iglesia, y se arrepiente y sale del pecado y vuelve a buscar la presencia de Dios, porque la venida del Señor está muy pronta. Y en el nombre glorioso y poderoso de Jesús, declaramos que todas las naciones son para Cristo. Todas las naciones, todo lo que representa el globo terráqueo, todas las naciones, los 5 continentes, es para Cristo. En todos los 5 continentes gobierna Jesucristo. En todos los 5 continentes está la presencia de Dios. En todos los 5 continentes y el globo terráqueo, Jehová de los ejércitos reina, Jehová de los ejércitos gobierna, Jehová de los ejércitos rige, Jehová de los ejércitos tiene dominio, porque Él es el deseado de las naciones. Bendecimos a todas las naciones, declaramos que el reino de Dios se establece, que todas las familias son alcanzadas para Cristo,
que todas son, en varios lugares se levantan más iglesias, en las islas, y declaramos que Dios hace justicia, Dios hace juicio, pero sobre todo que todo está escrito, se cumplirá. Y ahora vamos a ver por la nación de Israel, ¿verdad? La nación de Israel, que es una enseñanza en la palabra de Dios, que tenemos que orar siempre por la nación de Israel, ¿sí? Y entonces declaramos que en Israel, el país de Israel, se viene cumpliendo la palabra, pero oramos por Israel, bendecimos a Israel, declaramos que Israel siempre será defendida como todas las naciones por Dios, que el deseado de las naciones es Dios y que Israel sigue protegida por Dios de sus enemigos, y así como todas las naciones. Bendecimos a Israel, la bendecimos y declaramos que toda la gente de ahí que no aceptó al Mesías, a Jesús, ahora se arrepienten y vuelven al primer amor, vuelven a las leyes divinas de Dios, ¿verdad? Y declaramos que Israel es tierra bendecida, como dice la palabra, y todo aquel que bendiga a Israel será bendecido. Bendecimos a Israel y también declaramos que todo se cumplirá como Dios lo ha dicho, pero también Dios tiene el dominio, Él rige esa nación como todas las naciones. Bendecimos a Israel, a la nación de Israel. Y pues ahora el Señor nos manda a orar por Cuba, ¿verdad? Por Cuba, por la libertad de Cuba, ¿verdad? La libertad de Cuba está en el Golfo de México a un lado, ¿verdad? Oramos por Cuba, declaramos que Cuba hay ese cambio de justicia, donde cae comunismo y se levanta la libertad, la voluntad, libre voluntad y de expresión de las almas, pero sobre todo que ellos creen en la palabra de Dios, que Dios es el que rige, el que gobierna, y Él es el único que trae solución a todos los problemas. Declaramos que Cuba vuelve a Cristo, que Cuba se trona y se establece el reino de Jesucristo, y declaramos que Cuba es una nación amada por Dios. Por eso siempre no ha sido, podemos decir que no todo el tiempo dura la opresión, ¿verdad? Llegó el tiempo de su libertad para Cuba, y declaramos que Cuba será levantada con poder y de nuevo para avivar a todas las islas que están alrededor de Cuba, y declaramos que nuevas iglesias se abren en Cuba, en el nombre de Jesús. Ahora pedimos por la nación de China, ¿verdad? La nación de China, y declaramos que la nación de China viene un juicio, pero sobre todo de justicia para China comunista. Y declaramos que cae todo lo que el enemigo quería planear allá en China comunista, cae, y declaramos que ese sistema va a caer, porque siempre Dios está en contra de la opresión de la gente, de la esclavitud de la gente, de la injusticia hacia la gente, y sabemos que el sistema comunista cae en todas las naciones, pero declaramos que Jesucristo entra y se establece su trono en toda China, en el nombre de Jesús, y declaramos que ese presidente se arrepiente y entrega China a Cristo y dejan predicar el evangelio, así como hemos visto en Afganistán, que se ha estado orando por Afganistán, ahorita oramos por Afganistán y declaramos que la iglesia de Jesucristo, que está en subterráneos, debajo del sótano, ¿verdad? Podemos decir de manera ilegal por persecución, declaramos que se detiene la persecución de los talibanes sobre la iglesia cristiana de Afganistán, y declarando que permiten predicar la palabra y que permiten que Dios cambie, toque a esos talibanes para que vuelvan a ser salvos, pero sobre todo libertados de la esclavitud del islamismo. Declaramos que solamente la palabra de Dios, solamente la palabra del Rey de Reyes, Señor de Señores, es la que gobierna Afganistán
y declaramos libertad por las mujeres de Afganistán. De hecho, Dios me ha puesto carga por orar por la nación de Afganistán, cosa que en unas horas hablaré de la predicación que me ha dado hoy, que está referente a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres donde son bien violentadas, ultrajadas, pero Dios no vino a ultrajar a la mujer, pero esa cultura del islamismo, esa religión del islamismo que siguen a Mahoma, que no resultó de una tumba, pues hay una enseñanza torcida. Pero por eso estamos los intercesores de Dios, los profetas y apóstoles, para establecer el reino con violencia y declarando que las obras de las tinieblas sobre Afganistán quedan paralizadas y atadas para siempre y declaradas inactivadas. En el nombre de Jesús solamente se va a cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Y declaramos que iglesias más se abren en Afganistán y permiten predicar el Evangelio. Y declaramos que la justicia de Dios se hará, porque Dios tiene el dominio de todas las naciones. Declaramos que todos los presidentes, ¿verdad? Y confederaciones de países, ¿verdad? Dios tiene el dominio a través de esta pandemia que el enemigo quiere usar para tener el control mundial. Sabemos que no podrá. Al final, ¿por qué? Porque ellos quieren tener el control mundial, ¿verdad? Porque así es, el enemigo controla, manipula, extorsiona, corrompe, hace injusticias, pero Jehová reina, gobierna, rige, tiene dominio. Entonces, como Jehová reina, rige y tiene dominio y gobierna todas las naciones, pues Él conoce todos los acontecimientos de cada nación, ¿verdad? Dios nos está hablando de los juicios que vienen para Estados Unidos, ¿verdad? Y en el tiempo de Dios voy a hablarlo, ¿verdad? En la dirección de Dios, porque debe ser en el tiempo rema y preciso que Dios quiere que se dé la profecía. Entonces, Dios siempre nos va dirigiendo, ¿verdad? Entonces declaramos que todo el avivamiento empezó en todo el planeta Tierra y que todo el globo terráqueo rige, gobierna, tiene dominio y rige, tiene dominio, ¿verdad? Tiene el gobierno Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, porque Él creó de lo invisible, lo visible, creó la tierra y todas las dimensiones espirituales y reinos que habla Dios. Por eso en Jeremías 1:10 dice que Dios nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos, y nos puso sobre reinos, sobre naciones, y ahorita estamos orando sobre las naciones. La mano de Jehová está aquí. Y entonces oramos porque caigan todos los planes de corrupción, todos los planes de ocultismo, ¿verdad? Todos los planes de las tinieblas se caen de todas las naciones en el nombre de Jesús. Y declaramos que todas las naciones salen a la luz y que todas las almas y mentes son alcanzadas por la palabra de Cristo para que ellos sean salvos, ¿verdad? Y declaramos un mover también. Dios me está trayendo todo África. África, Dios ha utilizado al evangelista Reinhard Bonke, de alemán, lo usó mucho para llevar el evangelio. Ahí está el profeta que partió con el Señor T.B. Joshua, la iglesia sinagoga de las naciones, pero también está ahorita el cuarto profeta, David Owen, que Dios lo está usando para avivar todas las naciones y dentro de ellas, pues todo África, ¿verdad? Y sabemos que Dios está haciendo cosas grandes en África, grandes cambios, desde Sudáfrica hasta Argelia, ¿verdad? Libia, todo lo que es África, todos los continentes, ¿verdad? Todos los países y todos los continentes, pues Dios tiene el dominio. Él reina, gobierna y rige todas las naciones. Entonces, declaramos que todas las naciones son para Cristo. Todas las naciones está gobernando Cristo y su palabra es la que cambia todas las naciones. Su palabra es la que hace juicio también todas las naciones. Y también declaramos que la palabra de Dios hace justicia en todas las naciones y declaramos que
se establece todas las naciones en la palabra de Dios, utilizando diferentes siervos y siervas que Dios ha levantado, y dentro de ellos pues nos ha levantado a nosotros para declarar, decretar que la Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la tribu de Judá Internacional se establece en todas las naciones, porque el Señor nos ha llamado a naciones, y Él también hablando y confirmando que la obra que Dios nos ha dado será Centro Mundial de Restauración de todas las cosas, ¿verdad? Donde vendrán ministros de todas las naciones a congregarse y donde se hablará de lo que es la restauración de todas las cosas. El proyecto sigue, la pandemia no detiene nada, ni detiene el propósito de Dios, ni detiene tu ministerio, ni detiene tu llamado, porque solamente es que tú creas y permanezcas firme e inamovible, porque en los desiertos y pruebas y luchas es cuando Dios te prepara para grandes cosas. Y entonces declaramos que la Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la tribu de Judá Internacional se establece en todas las naciones, porque Dios ha prometido traer más siervos y siervas para añadir a esta visión, ¿verdad?, que Dios nos ha entregado de seguir restaurando la iglesia a su diseño original, de acuerdo a Hechos 3:21. Lo que dice la palabra hacemos, lo que dice la palabra no hacemos. Y entonces dentro de ello viene el avivamiento de todos los ministerios, viene el despertar de los 5 ministerios, viene el dar a saber que habla 5 ministerios la palabra, todos los dones, ¿verdad? Todos los dones que habla la palabra, todo lo que dice la palabra, tenemos que hacerlo, y sobre todo avivar a la iglesia, una iglesia viva, una iglesia de poder, una iglesia que no se doblega a los Baales, una iglesia que no se mezcla con los Baales, una iglesia que no hace de un texto una doctrina bíblica, sino que una iglesia que crea en toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, porque dice la palabra de Dios que Dios quiere que hagamos lo que dice la palabra, y el que le añade o le quite será anatema. Entonces nosotros tenemos temor de que le añademos y lo quitamos. Si de la palabra de Dios 5 ministerios activamos, despertamos, establecemos, en el sentido que Dios los da, no los da el hombre, ni los da la escuela de profetas, ni los da una escuela de teología, ni los da una escuela de apóstoles, nada de eso. El llamado, el ministerio, la asignación, te la da Dios, y Él es el único que te respalda y que te levanta y te provee para seguir haciendo la obra, nadie más. Si Él te llama, Él está contigo, y Él te fortalece, y Él te levanta, y Él se ensancha en todo lo que hagas, pero es Dios. La gloria y la honra absoluta solamente le pertenecen a Jesucristo. Jesucristo no comparte su gloria con nadie. Entonces, Jesucristo es el dueño, el amo del planeta Tierra, y Él viene pronto. Él viene pronto por sus hijos, por su iglesia sin mancha y arruga. Dios no los ha hablado, Dios lo dejó escrito. Por eso nosotros los siervos predicadores y que tenemos el llamado, ya sea el llamado que tengas, tienes que hablar la palabra de Dios tal como va. Tienes que hablar la palabra cristocéntrica, sin quitarle ni añadirle. Tienes que hablar la palabra como te la da el Señor, porque la aprobación es al Señor, no a la gente, porque venimos a hablar de la palabra, que es la palabra de Dios que cambia, no a ser payasos, ni tener a la iglesia como circo, ni vender la palabra por dinero, nada de eso. La iglesia, Dios la compró a precio de su sangre. Jesucristo es el dueño de su iglesia, Él la fundó, Él la compró, Él es el dueño de las almas, Él es el dueño de las congregaciones, y Él es el deseado de las naciones. Entonces, quitémonos de que esta iglesia la fundó mis papás, que esta iglesia es mía, que estas almas son mías, que estas congregaciones son mías. Esa es apostasía. Dios viene solamente por los que hacemos su libertad, solamente viene por los que hablamos de su palabra. Entonces, Dios me está hablando hoy que si tú ya te establecí en una nación, hay que empezar a hablar la palabra como Dios la está direccionando. Habla del arrepentimiento.
habla de salir del pecado, habla de salir de la religión, habla de salir de Babilonia, habla de salir de el pecado, vive en santidad, habla del infierno, habla de lo que está del rapto de la iglesia, habla de lo que está por acontecer, del anticristo, de la marca 666, habla de que tenemos que estar buscando hoy más que nunca la presencia de Dios, habla de que hoy tenemos más que nunca estar buscando la dirección de Dios, hoy más que nunca tenemos que estar velando y orando, hoy más que nunca tenemos que escudriñar la palabra, hoy más que nunca tenemos que volver a Dios, hoy más que nunca, iglesia, tienes que afirmarte, hoy más que nunca, iglesia, tienes que saber que no hay nadie que te pueda salvar de lo que viene, nadie. Así puedes tener oro, dinero, casas, carros, empresas, ser dueño de aviones, ser dueño de barcos, ser dueño de submarinos o de empresa de carros o el negocio que tengas, sea como sea, o tengas minas de oro como los de Arabia, de petróleo, simientes de petróleo, todo es vanidad, todo se queda, ¿sí? Aquí lo único que cuenta es qué estoy haciendo para el reino de Dios, qué estoy edificando en el reino de Dios. Por eso el Señor reprendió el Señor reprendió al apóstol Pedro, el Señor reprendió al apóstol Pedro, cuando vemos que en la palabra dice, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque solamente pones la mirada en las cosas de los hombres, pero no en las cosas de Dios. Dios te llama hoy que ponga la mirada en las cosas de Dios, que ponga la mirada en Jesucristo, que pongas la mirada en la nueva Jerusalén, que pongas la mirada de que el rapto de la iglesia viene, que pongas la mirada que la tribulación viene, que pongas la mirada que la marca de la bestia está por acontecer, el anticristo. Entonces nuestro deber es estar buscando la presencia de Dios, estar orando por las naciones, estar orando por las almas, estar orando por las familias, estar orando por los gobiernos, estar orando por los empresarios, por los jóvenes, por los niños, estar en contra del aborto, estar en contra de la corrupción. Dios nos llamó para establecer el reino en justicia, con un llamado íntegro, santo y sobre todo dirigido por el Espíritu Santo y dándote toda la gloria al Señor. Entonces hemos intercedido, ahora vamos a orar. Vamos a orar de acuerdo al versículo que Dios nos dio, ¿verdad? Y entonces declaramos en Jehová se gloriará tu alma, ¿verdad? Y mi alma, y Él nos oirá, porque dice el Señor, a los mansos, oirá a los mansos y se alegrará. Le pedimos a Dios que la iglesia sea, pedirle al Señor que siempre nos dé esa mansedumbre, que siempre nos dé esa humildad, pero sobre todo esa gracia y ese favor, y vivir una vida santa, una vida íntegra, una vida llena de amor, buscando en ayuno y oración la presencia de Dios. Y declaramos que Dios nos viste de su amor, que Dios viste a su iglesia, viste a sus hijos, de todos los hijos que Él alcanzó y compró en todas las congregaciones de todas las naciones. Y declaramos que Jesucristo sigue siendo para muchos que lo abandonaron, para muchos que lo dejaron por las pruebas, por las luchas que estaban pasando. Hoy Dios te dice, vuelve al Señor. Hoy Dios te dice, afírmate. Hoy Dios te dice, yo ya te perdoné, pero búscame, acércate, porque es la manera única de estar diciendo al Señor, te amo. Si le decimos te amo, pero estoy lejos de Él, pero no oro, no ayuno, no velo, no oro, no tengo una relación con Dios, pues Dios no te escuchará, ¿verdad? Entonces, hay que engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Tenemos que exaltar su nombre del Señor todos los días. Por eso
declaramos que todos los días Jesucristo, ¿cómo lo exaltamos? Dándole gracias, dándole honra, dándole alabanza, dándole gratitud, humillándonos, postrándonos, diciéndole que sin Él no somos nada, diciéndole que nos perdone, que nos limpie, que nos rectifique, que nos restaure, que nos liberte, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos sane, que no nos olvidemos de Él y que no nos soltamos de Él. De esa manera estamos honrando y glorificando su nombre, porque Él es el único que merece absolutamente la gloria y la honra, porque Él es el único que murió por ti y por mí, y esos 39 latigazos, esa corona de espinas, esa lanza en su costado derecho, esa agua y sangre que derramó es la que nos hace limpios, porque Él destruyó el acta que era contraria. En esta hora declaramos que todos, la iglesia empieza a exaltar el nombre de Dios, que buscamos a Jehová porque Él nos oye y Él nos libra de todo temor. Jesucristo en esta tarde nos libra de todo temor, que nos libra de toda aflicción, nos libra de toda plan macabro, nos libra de toda obra de las tinieblas, y que toda la iglesia la libra de todo lo mal, desde los niños chiquitos que van a la escuela, a nivel primaria, a nivel secundaria, a nivel preparatoria, a nivel bachillerato, universidad o maestría, doctorado, postdoctorado. Dios tiene el dominio, pero sobre todo alcanza, Señor, a esas almas, alcánzalas, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. Y todos los niños, Señor, y te pedimos que los libres de todo asalto, los libres de todo secuestro, los libres de toda enfermedad de esta pandemia del COVID-19, Señor. Dice la palabra de Dios: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Libra a tu pueblo, Señor Jesucristo, de todas las angustias. Líbrame a mí, libra a mi esposa. Libra, Señor Jesucristo, a todos los siervos que te sirven, a todos los siervos que te aman. Levántalo, Señor, levanta al caído, levanta al enfermo, sana al enfermo, saca al preso de la cárcel, Señor. Haz un milagro. Están pidiendo milagros. En esta hora recibe tu milagro, recibe tu sanidad, recibe tu liberación, recibe el consuelo de Dios tocando tu corazón, esa fuerza de poder de Dios que está ahí donde estás, porque Dios es omnisciente, omnipresente, viene hacia ti. Solamente tienes que creerlo y poner tu mano allá donde tienes ese malestar, donde quieres ese milagro sobrenatural. En esta hora, con esa autoridad que Dios me ha dado, declaro que queda sano y libre de esa enfermedad. Sale de tu cuerpo y se va a los abismos en el nombre de Jesús. Amén. Y luego dice: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová, acuérdate que nos defiende, pero su condición es que le temamos a Dios. Hay esa condición. Entonces declaro que el temor de Dios viene sobre las familias. El temor de Dios viene sobre mi vida. El temor de Dios viene sobre los hijos de Dios que se han apartado para dejar el pecado y volver al temor divino de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros tenemos temor a Dios, vamos a ser cuidados por el ángel de Jehová. Vamos a ser no solamente cuidados por el ángel de Jehová, sino también por Jehová de los ejércitos. Porque dice Jeremías 21, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y luego dice la palabra de Dios: gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces, si te das cuenta, declaramos en esta tarde que todos nosotros, Padre, confiamos en ti, Señor Jesús. Declaramos que confiamos que tú eres nuestro abogado, que tú eres nuestro doctor, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra torre fuerte, que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra provisión, que es lo que está ahorita sucediendo en tu iglesia, Señor. Provisión, provee, Señor, provee la casa de cada uno de tus siervos que vienen a congregarse en esta iglesia, y todos los que se congregan en las iglesias de los pastores que usted ha dado como cobertura. Desde los pastores, provéalos, Señor, bendígalos, provéalos, susténtelos. Y yo sé que usted
hace su voluntad cuando ellos lo ponen en primer lugar. Que usted honra a los que le honran. Y declaramos, Padre, que usted honra a todos los hijos que han honrado a sus pastores. Que usted hace una honra grande, porque así como Eliseo fue honrado por Dios usando a Elías, que le dio la doble porción de su Espíritu Santo, usted va a honrar a los que honran. Y una de ellas, Padre, que usted me puso en el corazón ahorita, es a su pastora, profeta Catherine Esteban Oreña. Hónrela, Señor, ensanche. Yo sé que la va a sorprender, porque en la obediencia está la bendición. Cuando nosotros le obedecemos y lo ponemos en primer lugar, lo estamos honrando. Pero cuando nosotros aprendemos a honrar como usted nos pide, siempre vamos a ser sorprendidos, porque usted es un Dios de poder. Usted pone en la gente en conversa, en los impíos mismos para bendecirnos. Y uno de ellos es lo que ha sucedido con el hermano Rogelio. Lo ha sorprendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que Dios no se acuerda de nosotros, porque a veces pensamos que Dios se olvida de nosotros, pero todos los siervos y siervos fieles a Dios, Dios siempre tiene tesoros y contratos, y ya bendiciones con tu nombre, ya bendiciones con tu nombre, y milagros y provisiones. Por eso declaramos que Catherine va a conseguir todas las provisiones que me está trayendo ahorita el Señor. Pero no solamente ella, todos los hijos espirituales que se están esforzando en obedecer al Señor, todos los pastores, porque Dios quiere que aprendamos a honrar, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el Salmo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el Salmos de la protección de Dios, ¿verdad? Y dice, gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dios quiere que confiemos en él. Y esa es una lucha, pero hoy declaro que tú confías en Dios, yo confío en Dios, no importando lo que vea, no importando mis circunstancias de salud, mi prueba, mi lucha, mi tribulación. Yo sigo creyendo, sigo clamando, sigo esperando, sigo confiando en Dios, porque Dios no falla, porque lo que dice Dios de su palabra es verdad. Y yo quiero que tú, como pastor de esta cobertura y como los hijos espirituales que Dios nos ha dado, que tú creas y confíes en Dios. Dios me suplirá, Dios pagará lo que necesito, Dios cancelará mis deudas, pero antes tienes que obedecer a Dios, tienes que honrar a Dios con diezmos, ofrendas y primicias, porque hay una ley espiritual que te tienen que hacer, porque las bendiciones son para todos, pero no todos la arrebatan, solamente los obedientes. Y dice la palabra de Dios, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temed a Jehová, pues nada falta a los que le temen. Por eso he estado hablando, Padre, que en esta hora, Señor, nos traiga su temor divino a ti, Señor. Que no nos enfriemos, Señor. Que no dejemos de buscar tu presencia. Que no dejemos de servirte. Que no dejemos de orar. Que no dejemos de hacer lo que nos mandaste hacer. En todo tiempo, predicar tu palabra. En toda circunstancia, en toda lucha, en toda prueba, predicar. Porque predicamos por tu gracia y misericordia. Por tu gracia y misericordia. Y por ti, Señor, por tus fuerzas, podemos estar sirviendo. Podemos estar haciendo tu obra. Pero no permitas, Padre, que ninguno de los siervos dejen de hacer tu obra. Que todos los siervos, Señor, que tú has escogido, ellos entiendan que en las pruebas y en las luchas es cuando más estás, pero es también probar la fe y la valentía de tus siervos. Por eso permites las pruebas. Y yo declaro que el pastor de Juan, de la Iglesia Cristiana Espíritu Santo en Salto, Jalisco, es un pastor joven que lo levantó Dios para hacer cosas grandes. Tienes que creer, pastor, de que Dios te sanó de esa prueba que pasaste, de tu salud, y tienes que confiar que tu casa completa servirá a Jehová, y que esa iglesia se levanta como Dios quiere, que esa iglesia tiene la asignación
que Dios te ha comisionado de hablar mucho de Dios, pero sobre todo lo que Dios no le agrada y Dios no quiere, porque entristecemos al Espíritu Santo. Por eso cada nombre de cada iglesia es porque Dios tiene un principio, una asignación en el sentido de cómo hacer el ministerio. Y yo sé que aunque eres joven y aunque muchos no entienden, tu ministerio seguirá fluyendo y creciendo porque a eso te llamó Dios. Fue Dios, no fue el hombre. Entonces, tememos a Jehová, ¿verdad? Y no nos faltará nada. Y luego el 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid los hijos, oí el temor de Jehová, os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Eso es lo que quiere el Señor. Declaramos que tu iglesia, Señor Jesucristo, guarda su lengua del mal, de todo engaño, de todo mentira, ¿verdad? De toda lo que no te agrada, de toda grosería o leperada, y que tu iglesia y tus hijos se apartan del mal y solamente buscan la paz y la siguen. Padre, te pedimos que siempre busquemos tu paz, busquemos tu gracia, busquemos tu poder, te busquemos continuamente, de día y de noche y de madrugada, porque sabemos que contigo todo lo podemos y contigo todo lo tenemos. Sin ti nada somos, sin ti ni siquiera pudiéramos respirar ni vivir. Por eso ni ver, Señor, pero tú nos has dado este milagro, y este milagro deben de aprender todos los hijos espirituales, los pastores también, que debemos siempre estar agradeciendo a Dios. Gracias por este nuevo día, gracias por darme salud, gracias por mirar, gracias por tener unos oídos completos, gracias por tener unos brazos completos, gracias por tener unos pies, gracias por tener a mi mamá, gracias por tener a mi papá, gracias por tener a mis hermanos, gracias por tener una casa, gracias por tener una silla, una mesa, gracias por tener alimento, gracias por tener vestido, gracias por dormir confiado, gracias por librarme de todo mal, gracias Jesucristo por enseñarme a ser sabio, gracias Señor Jesús porque me has perdonado, gracias Señor Jesús porque tú moriste por mí, gracias Señor Jesús porque sin ti no estuviera ni naciera del vientre de mi madre. Gracias al Señor, gracias, cualquier cosa, gracias, no importando lo que estés pasando, prueba y lucha, gracias, tribulaciones, desiertos, gracias Señor. ¿Por qué? Porque es la manera de perfeccionarnos, es la manera de crecer, es la manera de avanzar. Entonces, no nomás les des gracias cuando estés bien, dale gracias en todo momento, en toda circunstancia, y sírvele, porque ¿qué caso tiene servirle al Señor el momento nada más cuando estás bien? Declaramos, Padre, que tu iglesia te sirve en todo momento. Te sirve en todo momento, Señor Jesús. Que tu iglesia, Padre, se levanta. Que tu iglesia, Señor Jesucristo, despierta. Que tu iglesia, Señor Jesucristo, mantiene la mirada en ti. Que tu iglesia, Señor Jesucristo, sigue creciendo. Que tu iglesia, Jesucristo, solo se para predicar. Que tu iglesia, Señor Jesucristo, es fuerte. Que tu iglesia, Señor Jesucristo, es valiente. Que tu iglesia, Señor Jesucristo, es temerosa de ti. Que tu iglesia, Señor Jesucristo, sale de toda distracción, sale de toda flojera, sale de toda vista del mundo. Y ahora, Padre, despierta a tu pueblo y a tus hijos. Levanta al caído, Padre. Anímalos, Señor. Fortalécelos, Señor. Porque tú viniste para levantar al caído, para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, para restaurar vidas, restaurar corazones, pero sobre todo para salvarnos desde el infierno, para salvarnos de todo lo malo, de lo que viene. Te damos gracias, Padre, porque hasta ahorita estamos vivos y estamos sirviéndote. Por eso dice la palabra de Dios en el 12, ¿quién es el hombre que desea vida? Estamos leyendo el Salmo 34, todo el Salmo 34 y orando. 12, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien, ¿verdad? Ya vimos que para tener más días de vida y que el bien nos siga, tenemos que
guardar nuestra lengua del mal, apartarnos de engaño y al mismo tiempo buscar la paz y seguirla. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos, Padre. Enséñanos a ser justos, Señor. Enséñanos a levantar al caído. Enséñanos a darle una palabra directiva a tu pueblo, a edificar de manera correcta. Enséñanos a ser ejemplo. Enséñanos a vivir en santidad, en integridad, para ser esos vasos que tú necesitas. A todos los ministros que tú ya levantaste, a los 5 ministerios y a todos los discípulos que tú estás preparando, Señor. También que estemos en una misma unidad, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en una misma visión, sirviendo y engrandeciendo y exaltando tu nombre, Señor, en este tiempo, en estos últimos tiempos, finales de estos tiempos. Y dice la palabra de Dios, los ojos, ahora la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Declaramos que se tienen que arrepentir los que hacen el mal. ¿Cuáles son los que hacen el mal? Los que se han alejado de Dios y no quieren recibir a Jesucristo, quieren seguir metidos en la brujería, en la hechicería, en el satanismo, en los Illuminati, los masones, los acuses, que son los que le sirven a Satanás. Dios tiene misericordia, pero Dios hoy quiere que entiendan de una vez por todas que Dios tiene el dominio, que Él reina, gobierna y rige. Arrepiéntanse, porque si no la ira de Jehová viene sobre ellos y todos los que hacen el mal. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Te das cuenta? Padre, en esta hora te pedimos que tú, Señor, nos libres de toda angustia, Señor, a toda tu iglesia cristiana que se congrega aquí en la Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la tribu de Judá Internacional, y todos los pastores que están bajo esta cobertura. Líbralos de sus angustias, líbralos de todo miedo, líbranos de todo temor, líbranos, Padre, de todo plan de muerte. Líbralos, Señor, y líbranos, Señor. Necesitamos siempre, Padre, que tú nos libres de todo mal. Y Diego dice, cercano está Jehová, ¿verdad? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu. Padre Jehová, te pedimos que siempre mantengamos los pies en la tierra, que siempre sepamos que solamente somos vasijas, instrumentos en tus manos, y que solamente por ti estamos y por ti vivimos, nos movemos y existimos. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Que recordemos nuestra posición, que nos recordemos que entregaremos cuentas a ti y que te sirvamos con temor y temblor y reverencia. Porque tú, Señor, eres el que haces todo. Los milagros los haces tú, las sanidades las haces tú, las liberaciones las hace usted, Señor. Usted, Señor, da los 5 ministerios, da los dones. Usted compró su iglesia, usted pagó, usted fundó la iglesia, Espíritu Santo. Usted la pagó, ese precio grande de nuestra salvación. Por eso la única gloria y la honra son para usted. Nosotros tenemos que servirle por gracia, por gracia. De gracia recibimos, de gracia damos, porque eso es su corazón. Y líbranos de vender el evangelio, líbranos de todo eso, Señor, y libre a sus siervos para que entiendan la visión. Él guarda todos los huesos, ni uno de ellos será quebrantado, ¿verdad? Si te das cuenta, aquí dice el Señor que Él nos guarda, ¿verdad? De todo. Fíjate, ni nuestros huesos serán quebrantados, nuestros huesos, ¿verdad? Padre Jehová, te pedimos que tu pueblo, tus hijos sean librados de todo accidente, sean librados de todo plan macabro de accidente, automovilístico, bicicleta, aéreo, marítimo. Líbralos de todo accidente, líbralos de todo peligro, Señor, y declaramos, Padre, que tu protección divina los libra, y declaramos que ningún hueso, ninguna rótula que forma parte de tus siervos se daña, porque tú, Señor, los libras de todo mal, y no permitas que eso suceda, Señor. A los que te temen, a los que aman tu nombre, te pedimos primeramente por nosotros. Ayúdanos también a guardar lo que nos has dado, los dones, los ministerios, nos los has dado para que nos guardemos en santidad
y podamos ministrar con los dones y ministerios a tu pueblo, a tu iglesia, a los santos, de gracia. Entender el propósito por el cual tú equipas a cada siervo. Háblale a cada siervo, Señor, y a cada sierva que tú ya levantaste con ministerio para que ellos sirvan por amor, que sirvan por gracia y que sirvan, que todos los dones y ministerios que les diste es para edificar el cuerpo de Cristo a los santos, pero por gracia. También enséñanos, Señor, a ser justos, a guardar lo que nos has dado. ¿Cómo vamos a guardar lo que nos has dado? Manteniéndonos en santidad, manteniéndonos en intimidad contigo, Señor, manteniéndonos en oración y en ayuno, manteniéndonos apartados de todo lo que aborrece, porque tú, Señor, nos has dado eso y entregáramos cuentas. Por eso dice tu palabra que el que le da mucho entregará más cuentas. También enséñanos a cuidar nuestra esposa, nuestros hijos que nos has dado, y entender que primero eres tú, después nuestra familia, después el trabajo. Sabemos que usted, Señor, hay un orden para servirle. Por eso hay muchas familias, muchos matrimonios que se han perdido, porque no han puesto en orden todo. Y a veces primero quieren servir a Dios y dejan a su familia, y su familia se pierde. Pedimos, Padre, que usted nos enseñe el orden, pero sobre todo usted nos enseñe a amar lo que nos ha dado, cuidar lo que nos ha dado, porque entregaremos cuentas de nuestra esposa, de nuestros hijos, de las congregaciones, de los ministros, de las almas, Señor. Sabemos que todo lo está anotando en su libro de sus obras, pero le pedimos que tengamos ese temor y temblor delante de usted. Por todos los que se congregan aquí, declaro que ellos empiezan a orar e interceder también. Y por eso dice en el Salmos 34, 21 y 22, matará el malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, no serán condenados cuantos en él confían. Hay mucha gente que quedará condenarte por predicar el evangelio o hacerte mal, ¿verdad? Pero no podrá, porque dice aquí la palabra de Dios como promesa, que Dios te cuida, que Dios te protege, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir sirviendo a Dios, tenemos que seguir adorando a Dios, tenemos que seguir exaltando el nombre de Dios, porque Él te cuida, Él me cuida, pero tenemos que creer que Él está con nosotros en la prueba, en la lucha, y que tenemos que confiar en Él, no importando lo que estemos viendo en lo físico. Tenemos que creer y confiar en Él, porque Él es un Dios fiel, porque Él es un Dios real, porque Él es un Dios poderoso, porque Él es un Dios majestuoso, porque Él es un Dios invencible, porque sabemos que Él no se queda con nada, que todo lo que trabajamos en su reino, Él nos lo recompensa, pero sobre todo es, ¿cómo le vas a agradar? Y yo agradando a Dios, orando, poniéndote en la brecha por tu hermano, poniéndote en la brecha por tu hermana, poniéndote en la brecha por tus pastores, poniéndote en la brecha por tu familia, poniéndote en la brecha en oración por el caído, por el perdido, que vuelva a Dios. De esa manera a Dios le agrada, porque Dios quiere intercesores, Dios quiere gente que ore, que se ponga en la brecha, que ame al Señor, que se esfuerce, que sea valiente en este tiempo de pandemia. Y por eso Dios te está hablando hoy, le damos gracias a Dios. Oh Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres real, porque tú eres poderoso, Señor Jesucristo. Bendecimos a todos los que verán este video de intercesión, de adoración, pero sobre todo de intercesión, oración por las naciones, por las almas, por las familias, por los niños. Y te pedimos que al ver este video ellos les avives a través de tu Espíritu Santo, para que ellos también empiecen a orar por las iglesias, empiecen a orar por las congregaciones, empiecen a orar por las familias, empiecen a orar por su país, empiecen a orar por sus enemigos, empiecen a orar por cada proyecto de la iglesia. Declaramos que todos los proyectos de la iglesia se cumplen, que todos los proyectos de esta iglesia que Dios tiene en puerta se cumplen, que todo está en las manos de Dios y que todo lo hará Dios conforme a su voluntad, como Él quiere, a su forma y a su manera, porque nosotros servimos a un Dios vivo y Él es el que manda. Y pues esta es la oración que Dios está dando, ¿verdad? Y sabemos que hay gente que está necesitada. Borra mashandere crisandere masarra mashan, borri masandere mashandere masarra crashandere masá. Dice el Señor, yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Dice el Señor, yo haré
lo que tú estás pidiendo. Solamente te pido creerme, tener fe en mí, porque yo hago lo imposible, lo que es imposible para ti. Oh, Crisandrima, Shandarimasa. Dice el Señor, pastores, siervos, levántense, sigan sirviéndome, sigan buscando mi rostro, despertando a mi iglesia, despertando a mi pueblo, porque para eso los llamé. Dice el Señor, todos están buscando mi rostro, la mayoría, pero hay muchos que no. Y los que se han apartado, vuelvan a su primer amor. Dice el Señor, yo te proveeré, yo te proveeré, yo te sustentaré. Dice el Señor, solamente cree, obedéceme y permanece firme. Dice el Señor, te sorprenderé en estos días. Es una palabra que me estaba dando el Señor ahorita. Dice el Señor, te sorprenderé en estos días. Y ahorita recibe tu milagro, recibe esa paz que no tenías, recibe esa libertad que andabas buscando, recibe ese consuelo que querías, dice el Señor. Yo enjuago tus lágrimas, yo limpio tus lágrimas y yo te abrazo y yo te sostengo, dice el Señor. No es con tus fuerzas, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Búscame, porque estoy pronto por venir. Yo estoy llamándote y convocándote, iglesia mía. Yo soy el Señor, tu Redentor, tu Salvador, dice el Señor Jehová. Gracias, Padre Jehová, por esta palabra que tú nos has dado. Vilma, te doy gracias, Señor Jesucristo, porque todo lo haces tú, Señor Jesús, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Vilma, ven a cerrar. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres fiel, porque tú eres real, porque tú eres poderoso, Señor. Siempre te vamos a glorificar, siempre te vamos a exaltar y siempre te vamos a dar la gloria, no importando la prueba, no importando la lucha, no importando, Señor, lo que estemos viviendo y pasando. Baruch, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres fiel, Señor, y en esta hora terminamos este tiempo de oración, de intercesión, y declaramos que es de bendición para ti. Te damos gracias porque hemos intercedido, nos hemos puesto en la brecha por ti, por tu familia, por las naciones, por la estad. Le damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Señor. Barú, te damos gracias, Señor Jesucristo. Y en esta hora, Padre, no queda más darte gracias por permitirnos interceder por tu iglesia, por tus hijos, por tu pueblo, para las naciones. La gloria es para usted, Señor Jesús.